Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos das para este estudio. Ponemos en tus manos todo nuestro día. Perdónanos si en algún momento te hemos fallado en este tiempo en la semana. Nos ponemos a cuentas contigo, porque sabemos que de otra forma no podríamos continuar avanzando en nuestro ministerio. Guárdanos, Señor, te entregamos todas nuestras preocupaciones, nuestros familiares, todas nuestras cargas. Te pedimos por nuestra iglesia, por todos aquellos que pasando por pruebas, cayendo en tentación que han caído en pecado, para que pues tú los edifiques y los guardes y los fortalezcas en su fe. Te pedimos por nuestros familiares y también por todas las oraciones que hemos recibido últimamente, todas las solicitudes de oración. Hay personas secuestradas, desaparecidas también, a las que ponemos hoy en tus manos, Señor, para que puedas, pues, en tu soberanía, darles una respuesta y una razón de sus familiares. Gracias por este tiempo. Habla a los corazones de cada uno de nosotros, los que vamos a compartir y los que estamos recibiendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí sentí que Amén. estamos haciendo una oración a la maruchan, pero bueno. Bueno, ya estamos empezando con el rol de devocionales y bueno, esperamos que esto sirva para todos los que estamos aquí en el estudio y que puedan integrarse para que cada uno también haga lo propio con un devocional. En este caso, pues vamos a continuar también con lo que estamos en la secuencia en la que estamos. Estamos dentro de la línea de tiempo donde estamos en el tercer viaje misionero de Pablo. Ahorita él está en la iglesia de Éfeso escribiendo la carta de Corintios, que es a la que estamos dando lectura en estos últimos tres estudios. Porque, pues, Pablo va desarrollando a través de las epístolas todo lo que es la explicación de la gracia y cómo, y vamos viendo a través de este viaje misionero, cómo vamos pasando de los pensamientos nuestros, de nuestras viejas maneras de hacer las cosas, del pasar de la ley, a lo que es la gracia. Y es muy importante porque esto sucede en nuestras vidas. Hoy pues vamos a dar lectura a nuestro devocional a través de la hermana Leti, que ya se sumó aquí a las fuerzas especiales de las armadas de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, para poder dar paso a estos devocionales. Y bueno, hermana Leti, adelante, tiene los micrófonos. Sí, les decía buenas tardes y que gracias por haberme permitido compartir con ustedes. Pues yo hoy quisiera compartir acerca de la oración que, que ya ven que Dios nos pide en su palabra que orad sin cesar. Entonces, la oración no es así como que, ay, voy a orar para pedirle al Señor esto, o casi, casi como que hacerle manita de puerco para que me cumpla lo que necesito o algo así. No, la oración es para tener una intimidad con Dios, así como, por ejemplo, nosotros cuando vamos a tener una intimidad con un ser humano, pues nos desnudamos y nos conocemos, etcétera. Así con Dios quiere que tengamos esa desnudez espiritual con Él. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros nos desnudamos espiritualmente, entonces tenemos esa comunión en espíritu y no en nuestra carne. Porque, ¿y cómo nos damos cuenta cuando estamos orando en la carne? Porque pues muchas veces nos acercamos al Señor sin primeramente una reverencia o algo así, sino que le empezamos, y no estoy diciendo que sea malo llorar, pero sí muchas veces empezamos, ay Señor, escúchame, etcétera, ¿no? No es esa la oración, es para que con nuestra alma podamos intimidar con Dios y para ello es necesario que llevemos a cabo algunos pasos. El primer paso que yo pongo
es que debemos hacerlo con adoración y reconocimiento a Dios. En este caso, por ejemplo, en Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, primero tenemos que adorar a Dios y decirle gracias, Señor, porque eres el gran yo soy, porque tú eres un Dios misericordioso, te adoro, te alabo, Señor, etcétera, ¿no? También tenemos el Salmo 150 del 1 a 6. Por la premura del tiempo no me voy a dar a la lectura, pero si ustedes quieren anotarlo, estoy dando como primer paso Juan 4:24 y Salmo 150 del 1 al 6. Como segundo paso, tenemos el agradecimiento hacia Él con una actitud correcta de un creyente ante el amor y la provisión del Padre que nos ama y que nos da vida. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Filipenses 4:6. Este dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, primero, después de que te alabo, Señor, ¿verdad? Agradecerle, Señor, gracias porque me permitiste abrir los ojos para ver la luz del nuevo día. Gracias porque me permitiste levantarme de mi cama, porque muchas veces me permites abrir los ojos, pero no me permites levantarme de mi cama. Gracias, Señor, etcétera, por mi familia, por mi salud, por esto, por tu misericordia, como un agradecimiento, genuino, ¿no? Porque como les repito, esto hacerlo en espíritu y en verdad. Como tercer paso, tenemos el pedir perdón por nuestros pecados cometidos y debemos reconocernos como pecadores y arrepentirnos. Y aquí yo pongo como citas a Hechos 3:19 y Proverbios 28:13. Como les digo, no voy a leer todo por la premura del tiempo, pero en Proverbios 28:13 nos dice, el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, como tercer paso, sí tenemos que decirle, perdón, Señor, porque a lo mejor cometí una indiscreción o porque no hice esto o porque hice demás. E incluso, Señor, hazme ver que he pecado a lo mejor en algo que ni siquiera yo lo percibo, pero tú a través de tu espíritu sí me vas a redarguir y hazme saber en qué no estoy obedeciendo y en qué estoy fallando y para que yo realmente me reconozca que estoy pecando y pueda arrepentir. Entonces, como les repito, las citas son Hechos 3:19 y Proverbios 28:13. Como cuarto paso tenemos hacer nuestra petición o peticiones, las cuales deben ser guiadas por el Espíritu Santo. Es lo que les decía desde el principio. Tenemos que tener esa intimidad espiritualmente, no en nuestra carne, porque muchas veces tenemos nuestro a solas con Dios, porque diario tenemos que tener nuestra a solas con Dios, aunque trabajemos, podemos levantarnos media hora antes de que estamos acostumbrados y tener nuestro a solas con Dios y conectarnos espiritualmente con el Señor. Y la verdad, cuando lo hacemos, el Señor, o sea, nosotros nos lo podemos sentir y podemos dar ese fruto del Espíritu Santo. No sé si a ustedes les pasa igual que a mí, pero muchas veces si no lo hago, estoy como que inquieta, como que, ay, Señor, me faltó ni a solas contigo y así, ¿no? Y aquí puse como versículos, primera de Juan 5:14 al 16 y Salmo 37,
del 4 al 5. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, no, yo como que ya el 16 creo que ya no. Entonces, quitamos el 16 y ponemos primera de Juan 5:14 al 15 y luego el Salmo 37 del 4 al 5. Entonces, ese sería el cuarto paso. Y por último, tenemos el quinto paso, que es el donde podemos interceder por los demás, porque muchas veces, sí, cuando estamos con esa intimidad de Dios, como les decía, sí, no nada más es para que pedir, pedir, pedir. Claro, a Dios le encanta es más, Él ya sabe de lo que vamos a pedir, de lo que necesitamos y todo eso. Él ya lo sabe, pero no es que no lo sepa, sino que Él quiere que que lo reconozcamos como nuestro gran yo soy, como nuestra roca, como nuestro refugio, como nuestro protector, como nuestro Señor, como nuestro Dios. Él quiere que lo conozcamos como nuestro Dios. Entonces, es por eso muy importante que sí intercedamos por los demás y que podamos demostrarle también nuestra madurez espiritual. Es donde también podemos, el Señor puede denotar en nosotros la que estamos firmes en su palabra, que estamos firmes en su Hijo Jesús, que, que, que por lo mismo ya sabemos que Él va a hacer su voluntad, porque esa madurez espiritual nos va a hacer aceptar su voluntad, porque muchas veces nos dice un sí, a veces nos dice no y a veces nos dice no es tu tiempo. Entonces, con esa madurez espiritual, nosotros podemos poder interceder también por los demás y pedir no nada más por nosotros, ¿verdad? Y aquí tengo a Primera de Corintios 10:24 y Hebreos 7:25. Nada más que creo que se me acaba de caer mi separador de Primera de Corintios. Sí, un momentito. Primera de Corintios 10:24. Aquí lo tengo. Dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Sí, aunque dice la palabra también, nada más que no recuerdo la cita, que sí debemos interceder por los demás y mucho más con los hermanos de la fe. Entonces, es muy bonito que tengamos esa coinonía, que podamos interceder unos por otros. Y aprovecho en esta ocasión que estoy en casa de mi papá. Aquí les presento a mi papito. Saluda, papi, que hace unas semanas intercedieron por él porque estuvo en el hospital. Él les agradece mucho. Me dijo que les agradeciera infinitamente sus oraciones. Ayer tuvo una consulta y a Dios gracias, no tiene cáncer porque temía el doctor que tuviera cáncer. A Dios gracias, no, salió todo muy bien de su operación, le quitaron un pedazo de intestino y todo eso. Entonces, qué bonito que podamos interceder unos por otros. Y bueno, pues aquí concluye mi participación. Le doy gracias a Dios y que Dios dice en su palabra que su palabra no regresa vacía y así confío en eso. Amén, amén. Bueno, Leti, gracias
devocional. Vamos a, como siempre, pues tratar de complementarlo. Y yo les voy a leer algo y es para que lo reflexionen. Bueno, ya hemos hablado de la oración y uno de los puntos más importantes es estar orando sin cesar, pero aquí hay algo que les voy a complementar y es un dato ahí para que lo tengan en mente. Jesús dice la palabra de Dios. Vamos a dar lectura a este versículo, Marcos 6, versículo 45 a 46. Enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra riviera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Pues vamos a tomar en cuenta que cada obra que hagamos o en el nombre de Dios, cada vez que estamos compartiendo la palabra, después de haber estado compartiendo con hermanos, etcétera, pues por alguna razón Jesús se fue a orar, ¿no? Creo que después de que hagan sus actividades y todo, des un tiempo para orar con Dios. ¿Por qué? Porque pues, la obra es de Él, no nuestra. Desconocemos si tenemos cargas o no cargas. Pues yo creo que es un momento para, para dejar eso a un lado, ¿no? Bueno, pues sin más, qué decir al respecto. Vamos a dar paso a nuestra parte del estudio. Bueno, como decíamos, estamos en el tercer viaje misionero de Pablo. Y bueno, dentro de este viaje misionero, vamos a ver que Pablo está en Efesos, en la iglesia de Efesos, pero también a su vez está, este, pues, está escribiendo esta carta que estamos dando lectura. Bueno, para esta explicación, no voy a adentrar más, vamos a dar los controles aquí al hermano Fer, para que nos dé aquí la introducción, ¿no? De esta carta a los Corintios. Estamos en la primera carta y yo de aquí pues ya vamos a entrar un poquito a profundizar al respecto de ella. Adelante, Fer. Gracias, Salim. Vamos a tratar de ser lo más breve posible. Bueno, esta clase se la debo desde la semana pasada, por cuestiones de tiempo ya no pude presentarla. Y bueno, ahí se colocó un mapa de cómo eran los viajes que Pablo hacía. O sea, hizo 3 viajes misioneros, pero uno de los viajes que él hizo, se observan bien en el mapa. Normalmente en la parte de atrás de las Biblias hay un mapa. Siempre hay mapas. Desde chavo me contaba que son de esos mapas, pues son los viajes misioneros que Pablo hizo en el tiempo cuando Cristo fue crucificado, en adelante. Entonces, ahí hay una parte en el mapa que se ve la Patagonia de Italia. Del lado derecho se ve que está Grecia. En la parte de arriba se ve un numerito, bueno, se alcanza a apreciar, es el número 23 me parece, que es la ciudad de Tesalónica. Después sigue su ruta de bajo a Berea, bueno, a un ladito y de Berea. Perdón, hermanito, no sé si nada más sea yo, pero yo veo nada más puro blanco y un pedacitito de algo azul. Ah, No ok. estoy viendo un mapa, no nada. No sé si sea normal o nada más sea yo. No sé si tenga celular o computadora, pero en el Ay, celular ahorita estoy en mi celular. Discúlpame la interrupción. debe de haber un cursor que dice aumentar, un zoom que diga aumentar más o aumentar menos. No sé si ahí le vas Ah, aumentando. mil disculpas, sí, gracias. Ok, ya que lo hayas aumentado, vas a poder ver el mapa y vas a poder apreciar donde estoy platicando exactamente donde está el punto número 23, que está entre la Patagonia y el área de Asia. Ahí se ve un pedazo de tierra, que es en donde está Grecia, digamos, ahí donde se tuvo Grecia, al norte del Mediterráneo. Y, y estoy explicando que de Tesalónica se va a Berea y de Berea se baja hasta Atenas. Entonces, déjame ubicarme aquí. O sea, recuerda que es el segundo viaje misionero de Pablo, es aproximadamente entre los años 50 y 52. En ese tiempo estaba el emperador Félix.
Entonces, después de estar él en Tesalónica, se fue a Berea y tuvo una larga travesía hasta llegar a Atenas, antes de llegar a Corintio, y en Atenas es la distancia aproximada es de 150 kilómetros. Para que nosotros nos ubiquemos, entre la Ciudad de México y Valle de Bravo son 150 kilómetros lo que él bajó desde Berea a Atenas. Y de Atenas a Corintios son como 22 kilómetros. Es una distancia como de Toluca a Los Sauces, más o menos para que nos ubiquemos. Y esa ruta la hizo Pablo caminando. Y pues, igual era, le llama la Poligresia, tiene un nombre. No sé decirlo, desconozco, perdónenme, pero él estaba en esa zona, una zona muy rocosa. Se desconoce qué hacía Pablo en Atenas o fue la ruta que para llegar a Corintio. Entonces, él estuvo en ese lugar, si se buscan en sus Biblias, en Hechos 17, o sea, ahí voy a hablar del versículo 23, él se encontraba Pablo en ese lugar y vio que había mucha religiosidad en ese lugar. Y en ese lugar, en Atenas había un areópago, o sea, como un tribunal con muchos pilares, y en la parte de hasta arriba había dioses, y había un dios ahí que no tenía nombre, ¿no? Entonces, justamente lo dice Hechos 17:23, dice que porque pasando y mirando vuestros santuarios, y allí también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Entonces, cuando los atenienses en su idolatría tenían altares a todos los dioses, pero si se les olvidaba honrar a alguno, levantaron este altar. Entonces también el apóstol Pablo es donde se paró ahí y explica al Dios no conocido. Entonces, esa inscripción del Dios no conocido, en griego, en la palabra es angos, o sea, agnóstico. O sea, que lo puedes buscar en una Biblia de Strong, se llama la geometría de la Biblia, y está situado como G 11:10. Para los que buscan G de griego, 11:10 es la posición geográfica de esa palabra, de Dios no conocido. Y en un comentario de MacArthur, él comenta que los atenienses eran supersticiosos. A ver, perdón, Fer, ¿de qué versículo estamos hablando? Perdón, del Hechos 17. Es que sí, no, un favor, ahorita nada más todos los que compartan, pasen los versículos para darles lectura si gustan. Ok, es Hechos Hechos. 17, versículo 23. Quien guste leerlo, adelante, hermano. Sigamos adelante, pero así podemos seguir, ¿no? Ah, Tu dirección, pues. sí, está bien. O sea, Hechos 17, 23, le voy a dar lectura. Dice así: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio. Y, al comentario que voy es de MacArthur, que dice al Dios no conocido, que los atenienses eran supersticiosos y creían en poderes sobrenaturales que intervenían en el mundo gobernado por las leyes naturales. Por lo menos reconocían la existencia de un ser que estaba más allá de su capacidad para entender quién había hecho todas las cosas. De este modo, Pablo tuvo la oportunidad de presentarles al Dios creador que podría ser conocido. Al evangelizar a los paganos, Pablo tomaba como punto de partida la creación, que es la revelación general de Dios. Al evangelizar a los judíos, siempre comenzaban con el Antiguo Testamento. Para mayor referencia, es en Hechos capítulo 17, el versículo 10 al 23. Lo quieren estudiar más adelantito, ahí explica toda la historia de por qué Pablo les habló del Dios no conocido. Okay. De manera personal, yo les comento unas líneas que coloqué. Hoy tenemos una sociedad cristiana, pero para muchas personas Dios todavía es desconocido. Necesitamos proclamar quién es Dios y dejar en claro lo que Él hizo por la humanidad mediante su Hijo Jesús. No podemos suponer que aún los religiosos que nos rodean conocen en verdad a Jesús, ni comprenden la importancia de depositar nuestra fe en Él.
esto es lo que les comparto a ustedes. Ya les cedo los micrófonos a Salim. O si hay alguna pregunta, adelante, son bienvenidas. Pero por mi parte ya está la exposición. Pues nos quedan 4 minutos nada más para agregar aquí y completar lo que dijiste. Si alguien tiene alguna pregunta, pues de una vez levante la mano para estos 4 minutos que nos quedan. Lo más importante es que cuando estábamos viendo lo de este estudio, la palabra conocido deriva de otra palabra que habla de alguna manera Pablo cuando se está refiriendo al Dios desconocido, Pablo está refiriendo al Dios verdadero. Explícitamente, pues lo vemos que no es así, pero realmente su intención es decirle, este es el Dios verdadero, y ya luego lo vemos con su exposición. ¿En qué sentido podemos también testificar esta situación? En que se convirtieron, muchos creyeron, o sea, muchos creyeron en lo que él estaba diciendo. Así Y es. pues empezó ahí, ¿no, Fernando? Con su frase, hermanos atendienses, veo que en todos sois muy religiosos. Recordemos el contexto también de lo que eran los griegos. Acuérdense que los griegos desarrollaron los modos jónico, dórico, los modos griegos. Desarrollaron demasiadas cosas. Fue una cultura que fue absorbida por Roma para enriquecer su cultura. Entonces, la estrategia de Roma siempre era absorber otras culturas. ¿Cuál fue la diferencia con el pueblo judío? Que el pueblo judío no, no se dejó absorber, sino que proclamaba a un único Dios. Entonces, de ahí ya empezaban los problemas. Por Sí, eso vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento como siempre el ataque más importante era que adoraran a otros dioses. ¿Qué puedes decirnos de eso, Fernando? Ok. Bueno, en Grecia, se daban cita, supone que en ese lugar de Atenas era para, Quedan 2 minutos. gracias, Ajá. para rápido. En ese lugar de Atenas, los que iban a Atenas eran, digamos, gente de alto conocimiento, intelecto, filósofos, gente, digamos, como lo manejamos hoy, la gente nice o la gente de mucho intelecto. Y empiezan ellos a divagar que saben más que los demás en el concepto que nosotros vemos de buscar a Dios, pero ellos se sentían dioses. O sea, era el humanismo, transhumanismo habían ellos. Entonces había mucha confusión en eso. Por eso Pablo vino a centrarlos, para hablarles de un Dios no conocido, que es pero ellos decían, debe de haber un Dios que haber creado todos los dioses. Es donde Pablo interviene. Exactamente. Les voy a hablar del Dios no conocido, que es el que creó todos los dioses, en los que ustedes adoran. Y hay mucha religiosidad, helenistas y demás cosas. No sé si Bueno, esa pueda contestar. bueno, y por ejemplo, para complementar eso, quedémonos con estas palabras de Pablo que dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Amén. Sí, Ese me califico. pasaje fíjense que es la introducción para hablar del Dios verdadero, del Dios que creó los cielos y la tierra. Entonces, pues vamos a hacer una pausa. Recuerden que nos conectemos aquí a los 9 minutos, por favor, porque ya entraremos dentro de la epístola de Corintios para entrar. Listo, pues ya va muy avanzado esta situación de Pablo, que hemos estado platicando de Pablo respecto a sus viajes misioneros, pero para nosotros, pues más que viajes misioneros, representa intensamente cómo Dios va revelando el evangelio de la palabra y cómo va revelando la gracia. Y bueno, voy a seguirlo repitiendo. Recuerden que estos viajes misioneros para nosotros son muy importantes porque representan esa transición de la ley a la gracia, de nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios, que es importante conservar. Ahora, estamos en el tema de la levadura.
¿Por qué Pablo se refirió a la levadura? ¿Qué es la levadura? Y vamos a tomar en cuenta que lo principal de esto no es ver que nosotros no tengamos levadura en nuestra manera de pensar, pero creo que la pregunta más interesante que debemos de responder es, ¿por qué si ya tenemos la gracia, debemos de limpiarnos de la levadura de nuestra mente? Entonces, con la introducción que dimos, yo creo que quedaría como implícito, ¿por qué? Pues porque venimos de nuestros pensamientos, ¿no? Y lo que estábamos compartiendo hace tiempo. Dios nos dice aunque estemos en la gracia, somos susceptibles de ser contaminados por la levadura. Entonces, quizá podemos aventar un estudio muy largo acerca de la levadura, pero no vamos a hacer eso, sino vamos a concentrarnos en algunos versículos dentro de la misma carta de la epístola de Corintios. Vamos a estar en Corintios 4:6, para que ustedes se identifiquen. De ahí vamos a pasar a Corintios 4 del 1 al 2. De ahí vamos a pasar a Corintios del versículo 2, 10 al 14. Esto si parece que lo estamos desordenando un poco, porque yo quería compartir algo que a mí me ha sucedido a lo largo de todo el tiempo que estoy estudiando la palabra. Yo me di cuenta a veces, desordenaba, bueno, ya cuando había leído mucho tiempo un mismo libro, pues en algunas ocasiones desordenaba un poco los versículos y me daba cuenta que el sentido del mensaje se hacía un poquito más claro para mí. Y hoy es el ejercicio que vamos a hacer, desordenar un poco los versículos y darnos cuenta que el mensaje sigue siendo contundente. Ok, pues vamos a nuestro primer versículo, que es 1 Corintios 4:6. Y dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos, verso 7, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y bueno, realmente es para la gloria de Dios. Y vamos al versículo 4 del 1 al 2 para que entendamos esta situación. Aquí Pablo nos deja entrever que hay una sabiduría que no viene del hombre, hay un conocimiento que no viene del hombre, hay un conocimiento que solo viene de Dios, y ese es el que busca Pablo, que nosotros abramos nuestra actitud, nuestra fe y todo, a que eso existe y a que estamos llamados a recibirlo. Luego entonces entendemos un poquito más por qué hablaba de la levadura. Porque si nosotros estamos diciendo que así como el maná caída del cielo, ahora en la gracia está cayendo la sabiduría de Dios en nosotros, bueno, pues seamos como esos niños que están prestos a recibirla, ¿no? Y veamos qué dice en 1 Corintios 4 del 1 al 2. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores del misterio de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, ya entendiendo que viene una sabiduría que viene de Dios y que bueno, nosotros deberíamos estar agradecidos porque Dios, a- no habiéndonos desechado, nos está permitiendo recibir, ser receptores de esa sabiduría para poderla transmitir a quienes están perdidos. ¿A quiénes? A quienes van a ser llamados a ser salvos. A ver si eso les entra aquí en la mente. La única función por la que Dios nos ha llamado es para recibir esa sabiduría y poderla comunicar a quienes van a ser salvos. Por favor, quiero que les quede bien claro. Por eso Pablo, pienso yo, decía para que yo no me gloríe por las revelaciones que Dios me da,
O sea, Pablo está diciendo, ay Dios, no me vaya a desenfocar, no me vaya a desenfocar, no me vaya a sentir yo el yacamán, el yaca no sé qué, el super no sé cuántos, o sea, no me dejes que, aterrízame Señor, aterrízame Señor, aterrízame Señor. Y también por eso decía que es un instrumento inútil, el cual no ha hecho nada, porque si no somos receptores de Cristo, comunicamos la palabra de Cristo y vamos a profundizar un poco ahora sí en esta parte para que veamos de qué se trata cuando dice, ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué significa la palabra fiel? La palabra fiel es la palabra pistos. Si alguien quiere tomar la clave es del griego 4103. Y la definición de pistos es objetivamente digno de confianza. Uno, digno de confianza. Dos, confiable. Fidedigno, subjetivamente confiado. Fiel, fielmente. Creer, creyente, verdad. Entonces veamos que esa expresión de pistos está encerrando una situación que también podemos llevarlo a nuestra oración, ¿no? Oye, Señor, por favor, que yo sea hallado digno de ser salvo de esta perversa generación. O sea, que sea hallado de ser fiel, que sea una persona de confianza, digno, fiel. Si profundizamos un poco más en casa respecto a esto, les voy a dar un parámetro para que ustedes reflexionen a esto. Creo yo que por eso Pablo decía, si alguien o nosotros mismos llegamos y predicamos un evangelio diferente, sea tomado como anatema. Pablo mismo está diciéndole a todas las demás personas que en ese momento que les está hablando, él está siendo fiel, pero pone en tela de juicio su capacidad de ser fiel ante Dios y les dice, a partir de que yo acabe de hablar, si yo les predico un evangelio diferente, sea este anatema. Y remata diciendo, si un ángel de cielo o alguna otra persona o nosotros mismos les damos un evangelio distinto, sea anatema. O sea, que Pablo está diciendo que quizá le falta mucho por caminar y que quizá que en ese caminar pueda ser atacado y pueda sucumbir. Mas no quiere manchar la obra que Dios hizo en ese momento y dice, por favor, si yo llego un día y se me va el avión y empiezo a despotricar cualquier otra cosa que no sea el evangelio que le estoy dando, ¿sabes qué? Sea anatema, oren por mí, auxilio, métanme a un lugar ahí que me restauren, por favor. Y eso debe ser para todos nosotros. El que se sienta firme, mire que no caiga. Entonces, ahorita estamos hablando la palabra de Dios, estamos bien. Pero si alguno de nosotros el día de mañana ya se le va la onda, ¿saben qué? Lo menor que podemos hacer es lo que hizo Pablo con Pedro, exhortarlo, cobijarlo y regresarlo al camino. Vean todos los indicios que Pablo está dando para que nosotros no nos sintamos que ya ganamos la batalla. En este estudio se los voy a compartir, ha habido mucho ataque para que podamos hacer el estudio. Entonces, siempre que vamos, últimamente, siempre que vamos a empezar el estudio, aquí ha habido un ataque tremendo. Entonces, no importa, seguimos adelante. Pero cuando yo les comparto esto, ¿por qué se los comparto? Porque cuando siento esa presión digo, ay, mano, no me van a tumbar. Pero seguimos adelante, seguimos adelante. Y esto aplica también para mí, para todos los que compartimos, ¿no? Se nos va el patín, ¿saben qué? Oren por nosotros. No nos traten como enemigos, también lo dice Pablo. A los tales no los traten como enemigos, sino oren por sus hermanos. Ok, vamos a seguir adelante y vamos a seguir escudriñando un poquito respecto de estos dos versículos. Les recuerdo, 1 Corintios 4:1, 1 Corintios 4:2. Ahora vamos a analizar dos palabritas. La primera, vamos a hablar de administradores.
¿Qué palabra usó Pablo para decir administradores? Y usó la palabra oikonomos del griego, y aquí la clave G3623, donde dice distribuidor de la casa o supervisor, figurativamente predicador del evangelio. Hermano, ¿puede repetir la palabra, esa palabra? Ah, sí, la palabra es oikonomos, con K, oikonomos. Gracias, hermano. ¿Por qué me paré a ver esa palabra? Quiero revisar una. Miren, ¿por qué me metí a esa palabra? Les voy a explicar por qué entré a esa palabra. Miren, entré a esa palabra porque por una situación muy importante. Eh, Nosotros pensamos en administradores y tristemente, luego automáticamente vamos a pegar con la levadura de nuestra mente, que es el concepto que tenemos de administradores. Entonces nosotros tenemos una forma de pensar y decimos, ah, un administrador es así, 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 asado. Entonces, no, ese es un riesgo que estamos corriendo, porque es una palabra de este mundo, pero no es una definición de aquel tiempo. En aquel tiempo, la definición de la palabra administrador era la siguiente: de un derivado, si lo gustan anotar, de la palabra G3624. Esa palabra G3624 es la palabra oikos, de afinidad incierta, morada, más o menos literal o figurativamente, por implicación familia, más o menos relacionada, literal o figurativamente, familia, casa o templo. Luego, esta misma palabra administradora se hace con la base de otra palabra que viene del griego G354051, que es la clave, pero viene del griego nomos, de un primario, nemo, repartir específicamente comida o forraje a los animales. Ley mediante la idea de uso prescriptivo, generalmente regulación, específicamente de Moisés, incierto del volumen. También el Evangelio, o figurativamente un principio, pleito y ley. Entonces vean que una administración es aquel que va a repartir un alimento al templo. Y decimos, ¿cuál es el templo ahora, en la gracia? Cada uno de nosotros. Entonces, tómense un segundo para captar y amarrar todo esto. Cuando Dios dice que seamos administradores, fieles, está diciendo que seamos unas personas que repartan el alimento que Jesús da. Y si Jesús es el verbo, estamos hablando que seamos personas que cuando repartan alimento, repartan la palabra de Dios. No sé si queda claro lo que estoy tratando de expresar. Por eso me detuve a la palabra administradores, porque cuando está usando estos versículos, está diciendo que seamos hallados fieles, o sea, que cuando demos palabra, ¿por qué? Porque vendrán personas que dicen que van a dar la palabra de Dios y no la están dando. Es lo que trato de explicarles. Y hasta me enciendo yo cuando escucho a uno haciendo esas situaciones. Yo escucho a alguien diciendo que está administrando palabra de Dios, no la está dando, híjole, mano, uno se siente así, y otros escuchando así, como ovejas. Las ovejas no oyen, son ciegas, pues hay que defender a las ovejas, ¿no? Entonces, ya sumando todas estas situaciones, Dios requiere que los administradores seamos hallados fieles, o sea, que seamos hallados subjetivamente confiados, fielmente, creer, creyentes, o sea, si nosotros no creemos en lo que escrito está, ¿cómo caramba vamos a ser buenos administradores? Ahora,
¿Qué es la palabra que vamos a dar nosotros? Lo que escrito está. Y para poder entender un poquito más a profundidad esto, veamos que la palabra oikos habla de la familia, la casa y el templo. Voy a hacer un gran silencio para que entiendan lo que es evidente. Lo que es evidente es que está hablando del templo de Dios y nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Entonces, seamos buenos administradores. Yo alguna vez le comentaba a un hermano, es que si no estás dando la palabra, a quién estás salvando o a quién estás alimentando? Pues a nadie. Al contrario, lo estás desnutriendo, lo estás desviando. Se está haciendo un irigote y estás dando un mal testimonio. Entonces el día de mañana van a decir, ¿sabes qué? Pues yo ya conocí a un cuate que era cristiano, me dijo, y la fregada. No importa, también para eso estamos, ¿no? También para eso estamos, para dar testimonio y vamos a usar ese falso testimonio o errado testimonio, Dios lo va a encaminar a bien. Eso sí se los aseguro. Jamás tengan problema por eso. Ok, sigamos adelante. Todo esto es llevado por una consecuencia. Hay algo en la gracia, hay algo que pasa cuando recibimos a Dios como a Cristo como Señor y Salvador. Hay algo que pasa cuando renunciamos a nuestro libre albedrío que provoca toda esta situación. Y para poderlo entender más claro, creo yo que podemos utilizar 1 Corintios 2:10 si me gustan acompañar. Y se los voy a leer de corrido. Y después vamos a compartir un poco más. Si ya están ahí, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Él está diciendo, Pablo está diciendo que todas estas cosas se las reveló a los apóstoles, a los discípulos, y que todo eso viene del Espíritu Santo. Pero también, como ya vimos y dimos lectura, él está diciendo que tú tienes el mismo espíritu. Así que no se vayan a confundir. Dice verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. O sea, las cosas del hombre, el espíritu del hombre las discierne y hace computadoras, coches y jalada y media, ¿no? Porque en su entendimiento agarra y dice, pues yo sumo 2 más 3, me da 4. Y agarro el átomo de carbono con el átomo de hidrógeno y luego uno de oxígeno y hago esto. Entonces, esa es la cosa del hombre, ¿no? Así tampoco, prosigo con el versículo 11, dice, así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, aquí en este punto podemos entender por qué es necesario recibir a Cristo. Porque si no aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu de Dios no nos va a dar discernimiento a las cosas de Dios. Y queremos conocer a Dios, necesitamos ese discernimiento. Luego entonces también van a verse que Pablo también dice que no os confunda, que nadie, por eso dice no se conviertan maestros todos, porque está grueso ponerte de maestro y empezar a dar la palabra de Dios con levadura. No creo que es un riesgo que debemos de correr, ¿verdad? Entonces, hay que limpiarnos de la levadura para proseguir hablando. Y que maestros ya tenemos todos al Espíritu que mora en nosotros. Busquen también esa parte de ese versículo. También la palabra de Dios dice que tenemos un Espíritu y Él es el que nos va a revelar las cosas. Ahora, entre nosotros estamos compartiendo la palabra para ejercitarnos en ese discernimiento del Espíritu Santo. Por eso estamos aquí. Vamos al verso 11. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, perdón, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Verso 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando
lo espiritual a lo espiritual. 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Verso 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y esta es la culminación de la revelación que Pablo nos comparte. Verso 16. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? Pregunta 2. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sabes qué tienes tú si eres salvo? Si has recibido a Dios como Salvador, tienes la mente de Cristo. Por eso, en este estudio estamos peleando para que todos entiendan que tienen la mente de Cristo. Y no para que sigan a nadie, sino para que entiendan que tienen la mente de Cristo y que empiecen a seguirlo, que empiecen a buscarlo, que empiecen a buscar ese discernimiento y que tengan misericordia de ustedes y sepan que hay levadura en sus mentes. Pero eso no implica que la levadura va a permanecer, sino que la levadura será quitada por medio de las revelaciones de su palabra a través de nuestro entendimiento. Y de ahí dice Pablo, sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, hermanos, ya entendamos esto. Y eso no significa que, ya voy a dejar de tomar estudios. O sea, no, porque entonces ya corremos otro tipo de riesgos. Entonces, ya empezaste tú a, a meterte en otro problema. Y vean lo que dice Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Entonces, para ustedes que nos están viendo y para todos los que están tomando el estudio, si yo cito estas palabras a una persona y no le estoy compartiendo a Cristo, y no lo estoy llevando a los pies de Cristo, y no le estoy compartiendo al Espíritu Santo, y no le estoy diciendo, ven aquí, recibe al Espíritu Santo por medio de recibir a nuestro Señor Jesucristo, estas palabras van a ser vacías para él. No sería bueno que lo hicieran. Pero si tú que nos ves y tú que quieres compartirlo allá en tu casa, quieres recibir este regalo, quieres recibir esta influencia de Cristo en tu corazón, quieres recibir este entendimiento, quieres recibir la sabiduría que viene de Dios, que viene del cielo, que no viene de manos de hombre ni por el pensamiento humano, te pedimos que ahí en tu lugar hagas esta oración. No importa cuántas veces la hayas hecha, si hoy Dios te está llamando a hacer esta oración con nosotros, aquí todos te vamos a acompañar haciendo la oración. Señor Jesús, en este día yo te doy gracias porque has llegado a tocar mi corazón, has llegado a mi vida, para que yo comprenda que por tu gracia somos salvos por medio de la fe, que no es un don de los hombres, sino es un don que proviene de tu Padre, aquel que te resucitó de entre los muertos para que yo y mi casa seamos salvos. Y hoy me arrepiento, Señor, de haber estado en mis pensamientos y en mis fuerzas. Límpiame de todo pecado para que blanquees mis vestiduras, Señor. Yo, Señor, te recibo como mi Señor, como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú que has recibido si tú has hecho esta oración, queremos decirte que hoy hay fiesta en el cielo, has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador. Y te pedimos que dejes una manita arriba para que todos los que estamos compartiendo el estudio presencial podamos saber que hoy hay esa fiesta en el cielo. Gracias a Dios por tu vida. Pues bueno, y ya estamos llegando al final del estudio. Si alguien quiere compartir algo, pues se los vamos a agradecer. Les vamos a agradecer que compartan alguna opinión, que sean breves. Nos quedan 9 minutos, que son muchísimos para poder hablar. Así que están abiertos los micrófonos. Pues sí, hermano, no más como rápido.
Estaba viendo lo de el Strong, cuando dice de los administradores, también comenta que seamos administradores de la palabra. También dice que hay que ser, es como una extensión de un agente fiscal que extiende la administración. O sea, nosotros como lo que acabo de platicar, hay que ser predicadores de la palabra de Dios, que eso es lo que nos está diciendo, administradores. Es administrar la palabra de Dios, es predicar la palabra de Dios a toda criatura que necesite escuchar el Evangelio. No más es agregar este dato. Alguien más que desea participar, adelante. Pues aquí estamos. Este, gracias, Fer, siempre estás compartiendo. ¿Qué les pareció eso de los administradores? Muy buena, ¿eh? Muy buena. Está Uno cañón, piensa que ¿verdad? es administrar un hotel, administrar una casa. No, es administrar la palabra de Dios, ser predicadores de la palabra de Dios. Es excelente el tema, muy atinado, ¿eh? Sí, es para Dale. todo, es para todos. Yo creo que no nomás para los pastores, sino para todos los que somos cristianos. Debemos de impartir el alimento, como dice el alimento a todos los que son los llamados, ¿no? O sea, nosotros como llamados, tenemos que ser administradores de su palabra y dando el alimento a los que lo necesiten. Bueno, yo le entendí así. Yo creo que a más de uno que nos están viendo ahorita se les hicieron el piel chinita por lo siguiente. Como bien lo dijo Noemí de alguna manera, escuchen bien esto. Hoy hemos hecho conciencia de que por haber recibido a Cristo, somos llamados a ser administradores de la palabra de Dios. Qué grueso, ¿verdad? Entonces todo aquel que se rehúsa a alimentarse de la palabra, que se rehúsa, está haciendo dos cosas, desnutriendo su espíritu, paso uno. Luego, aparte de desnutrir su espíritu, está haciéndose un falso administrador de la palabra. Y eso tampoco está bien. Véanme las orejeras, véanme las ojeras. Entonces imagínense qué cosas más pesadas este, van para nuestros hombros cuando nos rehusamos a que Dios sea la influencia en nuestro corazón. Empezamos a llevarnos una vida pesada. Y cuando tratamos de ser administradores de la palabra de Dios en nuestras fuerzas, como les dije en el estudio anterior, confórmense con lo que Dios les ha dado, lo poquito o lo mucho que les haya dado, gócense con eso y eso compartan. No se extiendan más allá de eso. Y cuando tengan una inquietud y quieran compartir alguna situación más, bueno, si no tienen pleno conocimiento de eso, vayan a los pies de Cristo, estudien eso para poderla compartir y seamos responsables. No dejemos que las personas se pongan a preguntar cosas de la Biblia así si son hermanos, entiendan esto. Van a estar un día en una reunión con hermanos y les van a estar haciendo preguntas a ustedes. Oye, nosotros no somos Jesucristo para andarlas contestando, ¿no? Pero sí lo que podemos hacer es decirle, oye, hermano, te voy a enseñar a estudiar la palabra para que puedas contestar todas tus dudas. Yo creo que eso sí podemos hacer, porque no es justo que quieras tú conocer a Dios a través de lo que los demás te dicen y a través de tus preguntas. O sea, ¿qué es eso? Pero bueno, sería tema para otro momento, pero sí se van a encontrar con personas así. Y yo en lo personal, cuando topo con esas situaciones, me pongo muy estresado, porque estoy escuchando a una persona que no quiere meterse a ir directamente con Dios, con Cristo, para resolver sus dudas, y se las pregunta a otra persona, y luego para acabarla de fregar, la otra persona las contesta con una ligereza. ¡Ay, Dios! Y el otro son ovejas con la boca abierta así y clac, clac, tragándose todo lo que le... Ay, no, Dios mío. Y vuelvo a lo mismo, ya ahí sí se los voy a pedir a todos, cuando vean que a mí se me patina el coco, pues hagan un favor, ¿no? Bueno, aparte de la cachetada, oren por un servidor y bueno, echémonos la mano.
Bueno, en fin, ya acabamos con esta catarsis del final, porque les digo que estamos muy atacados. Entonces, no importa que gocémonos más. Pero qué padre, ¿no? Esta situación de la administración es increíble, porque por un lado nos hace ver el llamamiento que tenemos más claramente, y por el otro lado, qué cosa más hermosa planeó Dios para nosotros. O sea, como a José que lo hizo administrador, ¿no? Y con eso, ¿cuáles fueron las palabras de José? Ustedes desearon mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para dar vida a mucho pueblo. O sea, lo hizo administrador para dar alimento a mucho pueblo. Y yo creo que con esto podemos cerrar el estudio. Que Dios los bendiga. Sigamos adelante y pues nos despedimos en esta ocasión. Nos vemos el domingo y bueno, estaremos pendientes de cada uno. Hasta luego. Gracias, maestro. Bendiciones a todos. Bendiciones para todos. Bendiciones. Adiós, Noemí, Fer. Cuídense mucho. Adiós, bendiciones para Cuídate. todos.